Saludos. Vamos a conversar sobre un tema bien interesante, sobre la ley de bienes, efectos de inversión 1971, ámbito, aplicación, principios y contenido, análisis sobre la base de las leyes nuevas y vigentes a la legislación de hoy día en referencia a la ley de hidrocarburos. Una asignatura de derecho de hidrocarburos de la UDEFA. Mi nombre es Jesús Vargas y el profesor abogado Carlos Hostos. Vamos haciendo una introducción sobre esta temática que nos atañe en el día de hoy. Antes que todo, pues podemos hablar que en el diseño de 1900 a 1910, las legislaciones mineras referencia al petróleo y lo regularizan y lo diferencian de el Código de Minas de 1904, señalado pues en ese gráfico. Cipriano Castro eh, usa la expresión petróleo y las leyes de minas de 1905 y 1909 lo enumeran entre las fuentes minerales a explotar, tal y como lo señala Plaza y otros en el 73 y Caña en el 1990 y Martínez en 1970. El primer descubrimiento que ocurre hacia el año 1913 en el Zulia y en el 14, más que uno constituye una de las primeras importaciones o importancia mundial. Fue en el año 1922, con el estallido del pozo El Barroso, cuando se abrieron para Venezuela el mercado energético internacional. En los siguientes años, pues Venezuela multiplicó esa cantidad de petróleo hasta ocupar en la década del 50 el primer puesto como exportador de petróleo, cerca de los 3.5 millones de barriles. Por ello que es importante que tomemos en consideración estas dos fechas, 1917 y 1920. En el año 1917 no existía en Venezuela básicamente una legislación petrolera. Las empresas tributaban como cualquier actividad económica y el gobierno fijaba regalías entre el 8 y el 15%. Al principio, y una vez finalizada la concesión, la mina debería ser revertida a la nación. Hacia el 1920 se aprueba la primera ley de hidrocarburos, elevando pues la regalía a un mínimo del 15% y concluye el periodo inicial, la mitad de la superficie explorada se revertía a la nación. Por ello que comienza entonces en el país a conocerse un elemento que había sido descubierto hace muchos años. Alpiet en el año 36 dice, ¿no? Califica la agricultura como productiva y al petróleo como destructivo y efímero, y analiza más tarde el efecto de sobrevaluación de las exportaciones petroleras sobre el encarecimiento de la producción nacional y el abaratamiento de las importaciones en el año 1936. Entonces, el petróleo debemos hacer ciertas aclaratorias. El primer término que nosotros vamos a manejar, que es el derecho de reinversión en concesión. Pero antes de conocer esta palabra importante, el derecho que todos nos rige, qué es la reinversión y qué es la concesión. Vamos a hablar brevemente de lo que es una concesión. Una concesión es una figura de derecho público mediante el cual se otorga temporal y condicionalmente a particulares el derecho a realizar determinadas actividades. Y originalmente, un ente público debe prestarlo y garantizarle a sus ciudadanos de manera adecuada el beneficio para la colectividad. No obstante, eh, esto permite que quien concede la concesión retenga la facultad de vigilar y fiscalizar las actividades
concedidas manteniendo siempre el poder soberano y este poder del Estado conserva la cualidad de propietario, por ejemplo, sobre yacimientos, que es nuestro tema en el día de hoy. Asimismo, eh, cuando hablamos de inversión, de reversión, perdón, de reversión, nos estamos dirigiendo a otra figura que opera dentro de las concesiones y que consiste que una vez transcurrido un plazo de lo mismo, los bienes, ya sea servicio público o la explotación de bienes, pasan a propiedad del Estado. Con ello, entonces, caemos en la ley de 1943, eh, la que es aprobada por Isaías Medina Angarita, que ya veremos un poco más adelante. Ahí tenemos una foto del periódico de la época cuando se hace tal situación. Ya más adelante entonces hablaremos sobre la importancia de esta ley de hidrocarburos aprobada por el presidente Medina Angarita. En 1968, de igual manera, el presidente Rafael Caldera, el Parlamento, hace unas expresiones de preocupación sobre lo que significaban esas concesiones que nos regresaban al Estado. Es por ello que, bueno, ahí vemos una gráfica de Cipriano Castro y vamos a hablar entonces sobre la ley, los efectos y bienes. Si bien es cierto que tenemos la participación del ciudadano en un gobierno, bien es cierto que el Estado venezolano desde el principio toma posesión de esa cualidad sobre los yacimientos, distinto a otras administraciones, como por ejemplo norteamericana, donde existen privados que son dueños de pozos. Vamos a dividir un poco para tener más claro tiempo y espacio. A priori, siglo XIX antes y posterior al siglo XX. Entonces podemos ver que en 1920, ya como lo había indicado, se promulga la primera ley de hidrocarburos. Eh, ¿qué, ¿Qué permite esta ley? Bueno, elevar regalías a 15% y la norma, una vez concluido el periodo, regresa esta superficie. De igual manera, en el año 43 vemos que Isaías Medina Angarita promulga la ley de hidrocarburos. Es la primera expresión de la ley de impuestos sobre la renta en Venezuela. Obliga a las petroleras a pagar impuestos que antes eran exonerados y que limita la cuota de producción. A su vez, estas compañías petroleras deben entregar la mitad de sus ganancias a la nación, de 50. Y a su vez, el propósito de la ley era corregir y poner orden en base a mejorar la participación económica de la nación. Con esto, mmm, se hace una reforma en el año 1965 y 67, donde el fin del régimen concesionario era hacia el año 1975, previo a la nacionalización petrolera, que fue ejecutada en el gobierno de Pérez. Entonces, en el año 68, el presidente Caldera plantea la necesidad de revisar el establecido en razón de la Constitución del vencimiento de dichas concesiones. Entonces, aquí tenemos un contexto para este elemento. En cuanto a la ley sobre bienes y afectos a la reinversión, vamos a considerarla. En el año 75, 71 se promulga como ley sobre bienes afectos de reinversión. Y según la Gaceta 59.577 de fecha 6 de agosto de 1971, en cuanto al ámbito de aplicación, podemos considerar los siguientes aspectos de la ley. El artículo se identifica y cualifica los bienes de capital de las compañías petroleras no sujetos a indemnizar en las concesiones. Esto lo señala el artículo número 1. La ley tiene 23 artículos y habla en su primer artículo que las tierras
obras permanentes, instalaciones, accesorios y equipos, eh, y bienes afectos con la exploración, manufactura, refinación, transporte y concesiones de hidrocarburos, y los efectos deberán ser revertidos al país. ¿Por qué esta ley ocurre? Bueno, básicamente generan unas situaciones que van a permitir al patrimonio nacional obtener dichos bienes. El artículo igualmente, el artículo 3, 4, 5 y 9 señalan el control y la vigilancia de la nación que debe conservar sobre estas concesiones al extinguirse la misma. El artículo 15 y 16 puntualiza que el Ejecutivo, cuando lo convenga el interés público, puede exigir la restitución de la nación de campos de explotación y prohíbe a registros y notarías y jueces de dar entrada o protocolizar o reconocer o autenticar documentos sobre los cuales se pretenda efectuar la generación de gravámenes de lo referido en el artículo número 1. El artículo 19, 20 y 21 referente a las resoluciones que dictan cumplimiento a la ley y que cualquier aspecto a resolverse desde el punto de vista jurídico corresponderá a la sala político-administrativa de la Corte Suprema de Justicia o del Tribunal. Y el artículo 20 y 21 sobre las disposiciones que tienen ley de carácter de orden público de, de, de la reversión. Mismo, entonces, sobre el análisis en base a las leyes nuevas que aún se encuentran vigentes y aportes a que existe la legislación, vamos a hablar de tres aspectos importantes. El marco institucional para promover la inversión privada. Este proyecto de ley orgánica de hidrocarburos presentado por la Asamblea Nacional en septiembre 20 eh, introduce reformas institucionales razonables que facilitan la implementación de nuevas políticas, obviamente que es un proyecto, y se concatena con la política y las leyes actuales. Pero ya vamos a llegar a una conclusión final. Otro punto es adecuar y modernizar el marco jurídico y adaptarlo al sector hidrocarburos. En cuanto a los yacimientos, pertenecen a la República, que van a proponer el desarrollo de la nación con la prioridad e iniciativa sobre los privados nacionales para aumentar los empleos y aumentar el aparato productivo nacional y estímulos a los incentivos. Eh, a su vez el término de la ley orgánica de hidrocarburos en proyecto se plantea la eliminación de subsidios que respaldan a la inversión en infraestructuras, promoción de mercados, generación de ingresos fiscales adicionales y reducir emisiones de gases. Tiene un aspecto, inclusive lo plantea la Constitución Nacional, para tratar de evitar tratamientos al ambiente que generen daños. En cuanto a la generación de ingresos fiscales, bajo la igualdad, bajo el principio de la colaboración, los subsidios que deben proteger a los más pobres, todo en cuanto a la protección del ambiente como uno de los elementos de la Constitución, que es el respeto al medio ambiente. A su vez, entonces podemos señalar acá, en cuanto a la adecuación y modernización del marco jurídico, después de 2 décadas de mala gestión y politización y corrupción de la petrolera venezolana, en conclusión, de una empresa quebrada, se reduce enormemente la inversión de extranjeros por falta de seguridad, se reduce a menos de 1 millón de barriles diarios y contrastan con los 3.5 millones que se producían hacia 1998. Por lo tanto, es necesario y con urgencia la nueva ley orgánica de hidrocarburos, cuyo objetivo sea maximizar la producción de hidrocarburos lo más rápido posible con el rescate de PDVSA y atracción de inversiones. Mm, una conclusión importante, pues es necesaria la adecuación jurídica de la normativa legal venezolana en cuanto a lo que es seguridad, respeto a la propiedad privada y la imposición de altos impuestos que nada contribuyen a la base del país. Experiencias que se hacen bibliográficas, eh, estamos a la orden. Un mensaje de Henry Kissinger: controla el petróleo y controlará
contra las naciones, contra los alimentos y contra las naciones. Muchas gracias por su atención y estoy completamente a su orden para responder a